Vamos a grabar la clase para que nos quede ahí, porque un día me dijo, creo que fue Samadi y alguien más me dijo que les gustaba tener la clase porque cuando estaban haciendo la guía podían ir a ver otra vez el video y devolverlo cuantas veces necesitaran para poder contestar. Entonces, estaba diciendo que el tema de la crisis económica de 1929 normalmente a la gente no le gusta porque trae conceptos un poco técnicos como inflación y usted dice, ¿qué será eso? ¿Verdad? Y a veces hay que ir a San Google y poner ahí qué es inflación, porque si no uno, si se lo toma muy literal, por ejemplo, a alguien le pueden decir, cayó la bolsa de Nueva York y usted se imagina, no sé qué se imagina, ¿verdad? Pero yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio, el profesor nada más decía, y la bolsa de Nueva York cayó, y yo literalmente me imaginaba una bolsa cayendo. Yo no podía entender qué era que la bolsa de Nueva York cayó. Entonces, no vamos a cometer los mismos errores. La crisis de, bueno, nada más para que recapitulemos un poquito qué pasó antes, qué fue lo que pasó antes de la crisis del 29. Ya sabemos que hubo una guerra grande de 1914 a 1918. Nada más para que hagamos énfasis un poquitito en por qué, es decir, en el final de la guerra. El final de la guerra fue, concretamente, podríamos decir que las potencias europeas perdieron su poder, perdieron su posición política, económica, etcétera, ¿verdad? Y entonces, como lo hablamos cuando vimos la Primera Guerra Mundial, aparece Estados Unidos como el gran triunfante, que al final salió de la guerra triunfante y con plata. Muy simple porque, ya esto yo lo he mencionado otras veces, ¿verdad? Estados Unidos queda en América y la guerra era en Europa. Estados Unidos no enfrentó la destrucción, por ejemplo, de ciudades como sí lo sufrió Europa. Estados Unidos entró a la guerra en 1917. El ejército estadounidense no estaba agotado como el francés, como el inglés, como el alemán, ¿verdad? O sea, era otra cosa. Eso era como el preámbulo. Una vez que termina la guerra, eh, Estados Unidos, como no fue el gran perjudicado, ¿verdad? Se posiciona a nivel mundial como el admirado por todos porque llegó a salvar el asunto y además de eso se posiciona como una gran potencia política y económica. Lo que pasa es que, bueno, nada más, esto se me fue, ¿verdad? Esto le vamos a llamar el periodo de entreguerras y se le llama entreguerras, la misma palabra lo dice porque va a ser el periodo que está entre las dos guerras. La próxima guerra empieza o empezó en 1939. Entonces, por eso le vamos a llamar el periodo de entreguerras, que va a ser un periodo de bastante dificultad para los países, principalmente europeos, y pues originalmente un periodo de gloria para Estados Unidos y después pues un periodo de bastante dificultad, no solo para Estados Unidos, sino para el mundo entero. Eh, una vez que la guerra termina, si recordamos el Tratado de Versalles, establecía que Alemania tenía que pagar todos los daños de la guerra, porque Alemania fue considerado el culpable de la Primera Guerra Mundial y de todos los daños causados. Y además de eso, los países, Inglaterra, Italia, Francia, Austria, Hungría, que ya estaban a finales de la guerra, los separaron, Yugoslavia, Checoslovaquia, etcétera, quedan destruidos, ¿verdad? Entonces, eh, Estados Unidos, como ya dijimos, era la gran potencia, lo que hace es empieza a prestar dinero. Y aquí es lo que dijo eh, eh, Josué, por eso les decía que eso que dice Josué es muy importante. Como Estados Unidos en ese momento tenía tanto dinero, aparece por primera vez el famoso crédito, ¿verdad? Entonces, cualquier persona podía acceder al crédito. Y aquí hay dos cosas. Accedía al crédito los países europeos que le pedían dinero prestado a Estados Unidos para poderse reconstruir, pero también la gente pedía dinero, la gente de los Estados Unidos, la población de Estados Unidos. Por eso incluso, eh, ¿para qué pedían prestado? Pues pedían prestado
para comprar acciones, para lo que fuera, ¿verdad? Para poder ser parte del país más poderoso del mundo. Y en el caso de Europa, pues pedían dinero para reconstruirse, como ya lo mencioné anteriormente. Lo que pasa es que va a haber un periodo de recesión entre 1920 y 21, es decir, un periodo como de que se está prestando demasiado. Estábamos bien, la idea de prestar dinero funcionaba, pero parece que estamos prestando demasiado y entonces se viene como un estancamiento, por decirlo de esta forma, y Estados Unidos se replantea la cuestión de los créditos de forma que entonces, ok, sí vamos a prestar, pero vamos a prestar más inteligentemente, no tan a lo loco, ¿verdad? Entonces se empiezan a restringir en primer momento los créditos a Europa porque pues se les estaba prestando deliberadamente y los países europeos no tenían cómo pagar. Entonces había que replantearse, bueno, cuál iba a ser el interés, es decir, la tasa de interés por la cual se iba a prestar, etcétera, cuál iba a ser los plazos para que pagaran, o sea, replanteado y más orden. La restricción de los créditos de los Estados Unidos coincide con el descenso de la demanda, una vez satisfechas las necesidades básicas tras la guerra. ¿Qué es lo que va a pasar? Que originalmente, después de 1918, Europa tenía mucha demanda, es decir, necesitaba muchas cosas, además de que necesitaba mucho dinero, necesitaba muchas materiales, por decirlo así, producto de la industria para poderse reconstruir y pues mucho de eso se lo compraron a los Estados Unidos. Vean, si ustedes ven que en algún momento sienten que yo voy muy rápido, me interrumpen, ¿verdad? Porque ustedes saben que yo soy como eléctrica, entonces si no me interrumpen. Esta recesión o este freno, por decirlo así, ¿verdad? Va a traer varias afectaciones porque entonces al parar lo de los préstamos, Alemania y Francia van a tener un paro en su producción, ¿verdad? Porque otra vez su economía, digamos, se detiene un poco. En el caso de Italia, varias empresas y bancos quiebran, va a haber un periodo de desempleo y de inflación, y en el caso de Alemania, una súper inflación. Esto es muy simple, ¿verdad? De entenderlo. ¿Por qué? Porque la guerra terminó en el 18, la recesión se da en el 20. Para el daño que sufrieron los grandes países, 2 años para levantarse, no fue suficiente, ¿verdad? Y aparecen los famosos años 20. Vean, ¿por qué les digo los famosos años 20? Porque los años 20 fueron famosos, fueron años de gloria, fueron años de pachanga, fueron años de que la gente quería y tenía plata. Después de 1922, por eso mencionaba, bueno, a partir del 22, por eso mencionaba el video que incluso se fomenta el famoso sueño americano, ¿verdad? Porque claro, todo el mundo quería ir a los Estados Unidos. Imagínense nada más si la gente vivía pudiente desde, como decía el video, desde un limpiador de zapatos, podía acceder a un crédito, podían invertir ¿en acciones de qué? De empresas que producían, ¿verdad? Y que producían cosas que la gente estaba comprando. Entonces, el periodo de los años 20 va a ser muy famoso y es muy curioso porque esto, por ejemplo, se vuelve a ver en Quinto otra vez. Y es muy interesante porque los felices años 20 le llegaron a todo el mundo, porque todo el mundo dependía de Estados Unidos. Si Estados Unidos estaba bien, el resto del mundo iba a estar bien. Lo que pasa es que los felices años 20, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, fueron años, eh, fue ay Dios, ¿cómo se llama esto? Ay, ¿cómo se llama esto? Que es un fenómeno que pasa en los desiertos, que la gente cree que está viendo algo, pero realmente no lo está viendo. Bueno, lo La olvidé. ilusión, profe. ¿Cómo? Alucinaciones, profe. Como una luz. Bueno, es que ¿qué fue lo que dijo Gaby? Ilusión, no. Como una ilusión, como una, así, como ay Dios, olvidé la palabra exacta para eso, pero bueno, como un fantasma, por decirlo así, algo que se creyó que estaba ahí, pero en realidad sí estuvo, pero se fue. ¿Qué fue lo que pasó en los años 20? Claro, o sea, la gente compró acciones,
todo, como decía ahí, todo el mundo quería comprar. Vino un periodo de un crecimiento industrial increíble, increíble, tanto que, por ejemplo, en el caso de los carros, por ejemplo, los carros Ford, que fueron inventados en los Estados Unidos por Henry Ford, se creó el primer carro para clase media baja, es decir, que una persona, bueno, clase media, pues, pudiera acceder a un carro, que eso antes no, ¿verdad? Una persona tenía carro porque tenía mucha plata. Y en Estados Unidos se fomenta eso, bueno, no, ya que la gente pueda andar en carro, que la gente viva como gente de plata. Y entonces, cuando uno habla de los famosos años 20, es porque era un todo. Los años 20 fueron una cultura, fueron el famoso Charleston. Si no saben qué es Charleston, lo pueden buscar en YouTube. El Charleston, la moda, las actividades sociales, donde toda la gente quería ser parte de la sociedad pudiente y era fácil ser parte de esa sociedad porque cualquier banco a usted le da plata. Entonces, viene este periodo en el que Estados Unidos fomenta la industria, producción de carros, como dice ahí el texto aquí abajo, textiles, es decir, ropa, medicamentos, se empiezan a fomentar, por ejemplo, los teléfonos, esto ya existía, ¿sí? Si recordamos un poquito, cuando vimos la revolución industrial, claro, esto ya existía, pero lo que pasó fue que entonces en los famosos años 20 se intensifica, que ya ahora otras personas, todas las personas puedan acceder a un teléfono, puedan acceder a ir al cine, por ejemplo, ¿verdad? Este tipo de cosas. Fueron años de gloria, ¿verdad? Por eso hablaba ahí el video de lo del sueño americano. Pero como todo espejismo, me acordé, gracias, como todo espejismo, pues sí, sí estuvo ahí, sí estuvieron todos esos años, desde el 22, pero todo en exceso es malo. Y entonces llega la crisis. ¿Qué fue lo que pasó? Que en los años 20 hubo un crecimiento, sí, pero fue deliberado. Y entonces, por ejemplo, la industria empieza a producir carros, por ejemplo, pongamos el ejemplo de los carros, hasta que llega un punto en el que más bien hay demasiados carros y no hay gente que compre los carros. Entonces, vino una sobreproducción, ¿verdad? Un exceso de producción y una poca demanda. ¿Qué quiere decir cuando yo hablo de esto? Por ejemplo, la ausencia de la demanda. Si yo hago, por ejemplo, 1000 helados por semana y vendo 500, la otra semana vuelvo a hacer 1000 y vendí solo 500, la lógica me diría que ya no voy a hacer 1000 helados por semana, porque la oferta, es decir, lo que estoy ofreciendo es mucho mayor que la demanda, es decir, que lo que el cliente está demandando. Entonces, la lógica me diría a mí que entonces voy a producir solo 600 helados, por ejemplo, por semana, ¿verdad? Lo que pasa es que eso no sucedió en ese momento. Se hizo un exceso de producción, no había demanda. ¿Por qué no había demanda? Y claro, porque el exceso de producción, ¿qué fue lo que hizo? Lo que dijo Juanjo, ¿verdad? Vino una inflación, en un primer momento vino una inflación, los precios de los productos subieron aceleradamente y pues ya la gente no podía comprar, ¿verdad? Entonces, además del exceso perdón, de la ausencia de la demanda, esto va a generar una sobreproducción. Y esta sobreproducción, ¿qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, ya yo tengo 500 helados restantes? Ya los empiezo a dar a la mitad del precio con tal de que se vendan, ¿verdad? O hasta menos, donde tal vez no me estoy ganando ni siquiera lo que invertí para producirlos. Entonces, eso fue lo que pasó, ¿verdad? La sobreproducción hizo que todo se viniera abajo, los precios se vinieran abajo, y ahí es donde encuentra sentido la caída de la bolsa de Nueva York, ¿verdad? Que como lo dijo muy bien Juan, de decir, los precios se cayeron y los inversionistas, la gente que había en aquel momento, se había vuelto loca en los años 20 comprando acciones de empresas, y los inversionistas estaban viendo cómo se les derrumbaba el negocio. Y como bien lo decía el video, ya no solo, ya ahora no era la loquera por comprar, sino ahora la loquera por vender estas acciones que me van a llevar a la
peor quiebra que ya estoy, ¿verdad? Y pues se vendieron acciones en precios ridículamente baratos con tal de, pues, de salvarse alguito, por decirlo así. Entonces, pues todo el mundo estaba endeudado porque todo el mundo se endeudó con los bancos para poder comprar acciones, y ahora no sabían pues por dónde salir, ¿verdad? De esta crisis. Y cuando hablamos o sea, cuando hablamos de esto, ¿verdad? Hablemos en general de, es decir, por ejemplo, cuando hablamos de la caída de la bolsa de Nueva York, hablamos sí de la caída de los precios, pero por consiguiente de la caída del dólar, ¿verdad? O sea, ya el dólar no valía nada, nada de nada. Entonces, pues inevitablemente todo eso hizo que pues Estados Unidos se viniera abajo y por supuesto todos los demás países del mundo también, porque todos dependíamos de los Estados Unidos. ¿Cuáles fueron algunas de las consecuencias principales de la crisis? Bueno, había una incertidumbre y desconfianza en el mundo de negocios. ¿Cuál incertidumbre? De ahí, yo compré unas acciones y ahora yo no sé, y no sé qué está pasando, ahora qué va a pasar, que el dinero que yo invertí, como lo decía, creo que fue Juanjo también, que decía la gente incluso perdió sus ahorros porque los bancos quebraron. Los bancos quebraron porque los accionistas prácticamente regalaron sus acciones, el valor de la moneda cayó y pues los bancos quebraron, cerraron y la gente perdió el dinero. Por eso me llamó mucho la atención incluso el video como menciona que se hizo frecuente el hecho de guardar debajo del colchón el dinero, porque eso a lo largo de muchos años fue muy famoso, ¿verdad? Incluso, no sé si algunos alguna vez, algún abuelo o algo les han contado, habían señores antes que incluso guardaban el dinero por desconfianza, guardaban el dinero en las casas de antes eran de madera, con doble pared, ¿verdad? Forradas. Incluso habían señores que guardaban el dinero en esas paredes, en medio de las paredes, por decirlo así. Las posibilidades de inversión se vieron reducidas totalmente, o sea, ya comprar una acción era imposible, ¿verdad? Más bien era deshacerse de ellas. Los inversionistas quedan en ruinas, ¿verdad? Porque toda la producción que tenían, pues ahí está, acumulada. Lo que lograron vender a precios ridículamente baratos, lo vendieron, pero lo que pasa es que la gente ni siquiera tenía dinero para comprar, entonces la mayoría de cosas estaban acumuladas. El desempleo, ¿de qué? De las industrias que ya no ni siquiera tenían para pagarle a los empleados. Esto va a fomentar que la gente se tire a las calles a protestar en busca de trabajo y en busca de que pues el gobierno resuelva de alguna forma, ¿verdad? Se reducen los salarios de la gente que quedó con trabajo y esto inevitablemente va a llevar a la pobreza y como lo decía el video, aparecen por primera vez en los Estados Unidos pues los barrios marginales, ¿verdad? Que es lo que llamaríamos acá precarios. Y por último, la inflación, ¿verdad? La inflación donde de ahí, Estados Unidos no tenían para dónde, por dónde salir de aquello, ¿verdad? Y pues como lo mencioné ya anteriormente, es que al final eso es lo que le da sentido, el precio del dólar no valía nada, no había de dónde sacar dinero, etcétera, ¿verdad? Yo creo que por eso les decía que los felices años 20 fueron como un espejismo, donde todo el mundo nada más pensó en lograr el sueño americano, en enriquecerse, y pues Estados Unidos no pensó que la gloria que tuvo después de la Primera Guerra Mundial se le podía ir muy rápido y efectivamente así fue. Sin embargo, vamos a ver, entendamos una cosa aquí. Bueno, voy a terminar aquí. El impacto de la crisis alcanzó al mundo entero, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, vemos cómo estas eran las filas de gente que buscaba trabajo desesperadamente. Esto se hizo común en las calles de Nueva York. Les decía al grupo anterior que vieron que en el video mencionaba el famoso Jueves Negro. Bueno, por eso la celebración en Estados Unidos del Viernes Negro no es casualidad, ¿verdad? El Viernes Negro nace de todo esto. Hay algo iba a decir. Ya me acordé, que a pesar de, ¿verdad? A pesar de lo que estamos hablando, de la crisis tan fuerte que vivió Estados Unidos,
y por consiguiente todo el mundo, ¿verdad? Esto no le quita méritos. Estados Unidos logra salir de la crisis, que no voy a profundizar ahorita de cómo ni nada de esto, pero logra salir de la crisis con el famoso, lo que se llamó el New Deal, el nuevo trato. Se logra salir de la crisis, los otros países empiezan también a salir de la crisis, y lo más curioso de esto es que si bien es cierto, Estados Unidos mantiene su posición como potencia mundial, porque salió como los grandes, pues como lo mencionaba el video, ¿verdad? Alemania logró levantar muy bien, casi podríamos decir que fue el país europeo que logró levantarse de la crisis de una forma asombrosa, tomando en cuenta que le debía dinero a todo el mundo, y después de cómo quedó en la guerra, en la primera, eh, como salió Alemania de esta crisis fue asombroso. Y pues eso al final es lo que le da sentido a la Segunda Guerra Mundial. Alemania empezó a acumular poder, hasta que pues termina pasando la famosa Segunda Guerra Mundial, que no es el tema que nos compete ahorita, ¿verdad? Vamos a ver, voy a dejar de compartir un momentito la pantalla y también voy a pausar. Entonces, tenemos que esta es la guía número 5, la vamos a trabajar de aquí al 26 de mayo, que llega la siguiente guía. Ya ustedes saben que aquí no tienen que hacer nada. Es una única actividad, chiquillos, solo una. Lo que pasa es que si vemos, es grande, ¿verdad? Ya les voy a explicar lo que vamos a hacer. Esto se llama, la actividad se llama o es un itinerario histórico. Dice, a continuación se le presenta un itinerario histórico. ¿Y qué es un itinerario histórico? Bueno, es una actividad que consiste en una serie de imágenes que están colocadas en un orden lógico. Y además de que están colocadas en un orden lógico, tienen un objetivo. Esas imágenes tienen el objetivo de que por medio de las imágenes se cuenta una historia, pero una historia verídica, es decir, un acontecimiento histórico. Cada imagen tiene un espacio al lado derecho para escribir. ¿Para escribir qué? Para escribir la información que corresponde a la imagen. De forma que si yo le escribo algo a cada imagen, entonces, cuando yo termine de escribir en cada imagen, yo redacté la historia, ¿verdad? Entonces, lógicamente, en este caso, ¿verdad? No es necesario copiar todo. Ya ustedes saben que siempre pueden resumir un poquitito. Un poquitito que se entienda, ¿verdad? Porque es que a veces me resumen extremo. Entonces, vamos a ver. Tenemos las imágenes colocadas. Voy a tratar de hacerlo esto más grande para que puedan ver las imágenes ustedes más grandes, que es lo que nos interesa. Entonces, tenemos las imágenes colocadas en un orden lógico. Si vemos que aquí es la Primera Guerra Mundial, es porque aquí habrá que escribir algo de la Primera Guerra Mundial, que yo lo mencioné ya en esta clase. Después encontramos una bandera de los Estados Unidos con una bolsita de plata. Luego encontramos la conferencia de Génova. Yo no la expliqué aquí en esta clase, pero en el material lo van a tener. Tenemos la conferencia de Génova. Encontramos los felices años 20, ¿verdad? Y encontramos en esta foto un montón de carros ahí guardados. Aquí nada más ustedes usen la imaginación de todo lo que yo dije. Después encontramos el Jueves Negro, una noticia de periódico de aquel momento, de 1929, el Jueves Negro. Encontramos algunas protestas. Ya esto ya yo hace rato lo mencioné. Y por último tenemos esto. Entonces, vean que si yo le escribo a cada imagen un poquito, yo puse varios reglones porque hay gente que escribe mucho, ¿verdad? Pero si usted escribe bien concreto en 2 reglones, si usted escribe una letra normal, en 2 reglones, súper quedó claro cada imagen. Entonces, no me pongan, ¿verdad? No es poner en la imagen se observa, No, o sea, usted pone la parte, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo, voy a hacer el ejemplo con la primera. Digamos, está la imagen de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué escribo yo aquí? Entonces yo escribo,
Posterior a la Primera Guerra Mundial en 1918, los países europeos quedaron devastados y Estados Unidos se posiciona como la primera como la primera potencia mundial. Eso es todo. Ven, escribo un pedacito de historia que me vaya dando orden lógico a todo esto. Entonces, cuando la profe Arely lea esto, ya va a entender y va a saber qué fue la crisis de 1930. No sé si quedó claro lo que tienen que hacer. Todo claro, profe. Claro, Todo claro. profe, sí. Ok. Entonces vean que es una única actividad. Creo que está muy bonita. A mí la verdad me gustó mucho cómo quedó. Ahora que ustedes le tienen que poner ya un poquito como Sí, profe. le ponen ya ahí la salsita para que quede bien bonita, ¿verdad? Y también es una forma como diferente, ¿verdad? No hacer un mapa conceptual o no. Y que de paso pues les quede la información. Ah, bueno, aquí les puse, ¿verdad? Muy importante una cosa. Este documento no es necesario que lo impriman. Usted puede realizar dibujos si usted quiere. O también, si gustan, yo puedo compartir el documento en Word. Entonces, y pueden escribir ahí mismo, ¿verdad? Si ustedes quieren, lo puedo hacer. Entonces, no hay ningún problema. A mí no me molesta que el documento esté en Word. Porque en los PDFs no pueden escribir ustedes aquí encima, ¿verdad? Entonces, la cosa, y si lo quieren imprimir, lo pueden imprimir. Siempre recuerden que cuando van a imprimir, no impriman esta primera página que no es necesaria, impriman solo la actividad. Entonces, ¿estamos todos claros? Claro, Ya, profe. ok, perfecto. Y además de que estamos claros, son las 7:40 y eso me dice que, ajá, claro que sí, Dani. Es más, ya lo voy a subir a, a Teams, no, ¿verdad? Porque Teams no sirve. Entonces, los dejo porque ustedes en la teoría tal vez tengan otra clase, que tengan una bonita noche, que la lluvia les permita dormir como un bebé y que tengan un bonito fin de semana. Muchas gracias, profe. Gracias, Igualmente. profe. Con mucho gusto. Chao. Gracias, profe. Igual para usted. Buenas Bueno, noches. buenas Buenas noches. noches. Profe, buenas noches.